Invitamos ahora a la investigadora Zuly Rocío Rincón Rueda, con su experiencia, con su ponencia virtual, diseño de una aplicación para la inclusión en el aula de personas con discapacidad auditiva. Adelante, profesora Zuly Rocío. Buenos días. ¿Ya se está viendo mi presentación? ¿Me escuchan correctamente? Bueno, buenos días. El día de hoy les vengo a presentar el diseño de una aplicación para la inclusión en el aula de personas con discapacidad auditiva. Este proyecto fue realizado por un grupo interdisciplinario de profesionales, dentro de los que se encuentran Liliana Benítez Díaz, bacterióloga, María Isabel Pinzón Ochoa, fisioterapeuta y líder de inclusión en la Universidad de Santander, Alberto Rafael Polo, es el presidente de ASORSAN, la Asociación Santanderiana de Sordos, y es una persona con discapacidad auditiva sordo bilingüe. Gretel Alexandra Flores Sierra, que es diseñadora gráfica y es de quien surge esta idea de investigación, ya que es la profesora que tuvo la oportunidad de ser docente de personas con discapacidad auditiva, y quien les habla, Zuly Rocío Rincón Rueda, fisioterapeuta. Como planteamiento del problema tenemos que el 5% de la población mundial tiene discapacidad auditiva, y de esta población solo el 25% se inscriben en las instituciones de educación superior, y el 36% de esta población lo atribuye a dificultades en la comunicación. Para entender un poco más la comunicación de las personas sordas, debemos saber que se encuentran las personas señantes, que son aquellas que aprenden desde niños el lenguaje de señas, y cabe aclarar que el lenguaje de señas es propio de cada país, no hay un lenguaje universal de señas. Adicionalmente, las personas que a pesar de no oír pueden hablar se conocen como oralistas, y las personas que aprenden a escribir y a leer en el idioma propio de cada país se conocen como personas sordas bilingües, ya que dominan su lenguaje de señas y adicionalmente dominan el lenguaje de su país de forma escrita, leída y muchas veces hablada. No todos desarrollan la capacidad de hablar. En cuanto a la educación de estas personas, educación superior, tenemos que se presentan bastantes dificultades, dadas principalmente porque estas personas muchas veces no tienen el bilingüismo, lo que les dificulta un poco más la interacción. En las universidades no se encuentran docentes capacitados para atender esta población, y las aulas no se encuentran dotadas con ayudas tecnológicas adecuadas para atenderlas. Adicionalmente, se ha descrito que solo 18 países a nivel mundial cuentan con una implementación de educación dirigida especialmente a esta población, y incluso tienen universidades exclusivamente para personas con discapacidad auditiva. En Latinoamérica, los países que están más avanzados en cuanto a inclusión en el aula de personas con discapacidad auditiva son Costa Rica y Uruguay. Y muchos de los países de Latinoamérica ni siquiera cuentan con una política de inclusión. En Colombia sí tenemos una política de inclusión a la educación, pero se está desarrollando principalmente hacia la educación básica, primaria y secundaria. Ya para la educación superior es un poco más difícil. Como les decía, el principal problema que tienen estas personas es el de comunicación, ya que si son solamente señantes, pues hay una falta de intérpretes. En muchas ocasiones son muy costosos, y si no se cuenta con los recursos, o no se cuenta con los recursos o no se cuenta con los intérpretes la cantidad necesaria. Y por otra parte tenemos también que para la comunicación las personas con discapacidad auditiva que no dominan el español para Colombia como segunda lengua, pues presentan estas dificultades, ya que solo podrán comunicarse con otras personas que dominen el lenguaje de señas. Teniendo en cuenta esto, entonces el problema central será que no se cuenta con herramientas educativas para facilitar el aprendizaje en el aula de las personas con discapacidad auditiva.
¿Y esto qué nos puede traer como consecuencia? Pues como ya lo mencioné, que las personas con discapacidad auditiva no acceden o acceden poco a la educación superior, lo que trae como consecuencia que no puedan buscar trabajos mejor remunerados, los ingresos sean limitados por la falta en la educación. Adicionalmente, se dificulta la adaptación de estas personas dentro de la sociedad, ya que al solo poderse comunicar con las personas que manejen lenguaje de señas se convierten en una minoría. Adicionalmente, para ya específicamente Bucaramanga y Santander, no se encuentran registros de las estrategias de inclusión que se realizan en la educación superior para las personas con discapacidad auditiva. Sí, las entidades, según lo pudimos evidenciar, hacen diferentes estrategias, pero estas no se encuentran documentadas, sino son como estrategias aisladas, no entregan como un plan estratégico bien definido para la inclusión de estas personas. Y principalmente también se ha descrito que la discapacidad auditiva tiene un impacto negativo en la cognición de estas personas, y si estas personas adicionalmente no pueden recibir educación, pues este problema se vuelve un poco más grave. Teniendo en cuenta esto, nuestra pregunta problema es cómo generar estrategias inclusivas en las instituciones de educación superior para el proceso de enseñanza y aprendizaje para los estudiantes con discapacidad auditiva. Los objetivos que se desarrollaron fueron, como primera medida, identificar las necesidades de enseñanza-aprendizaje de estudiantes de educación superior con discapacidad auditiva de los programas de la Universidad de Santander y otras universidades. Documentar la experiencia enseñanza-aprendizaje del proceso curricular y académico de estudiantes de educación superior con discapacidad auditiva en los programas de la Universidad de Santander y otras universidades. Y finalmente, diseñar una aplicación que favorezca la educación inclusiva en los estudiantes con discapacidad auditiva, teniendo en cuenta las percepciones de los diferentes actores en el aula. Como bases teóricas y antecedentes tenemos que es importante, y este estudio se basó para tratar de respetar los derechos de las personas con discapacidad auditiva, los cuales fueron propuestos por Naciones Unidas, que para esto se debe permitir su participación activa en la sociedad, lo que implica, si es necesario, reestructurar los sistemas educativos, identificando y abordando las barreras que presentan estas personas. Tenemos también que en Colombia las instituciones de educación superior que lideran los procesos de inclusión son las públicas, y algunos ejemplos de esto pues son la Universidad del Valle, que ya cuenta con un programa de tecnología en interpretación para sordos y sordociegos, y la Universidad Pedagógica Nacional, que ofrece gratuitamente la asistencia de un intérprete a sus estudiantes. También tenemos que se deben emplear estrategias adecuadas para ayudar a los estudiantes con discapacidad auditiva para adquirir una buena comprensión lectora, ya que, como lo decía anteriormente, el ideal es que estas personas sean bilingües y manejen el segundo idioma leído y escrito correctamente. También tenemos que en Colombia el ingeniero de sistemas Jorge Enrique Leal en 2012 fue premiado por crear un traductor de lenguaje de señas para sordos, el cual se encuentra disponible de manera gratuita para toda la comunidad. En cuanto a la metodología, esta fue dividida en dos fases de acuerdo a los objetivos. En la fase 1 se realizó un estudio cualitativo con un enfoque fenomenológico, en el cual se pretendía explorar la percepción de los actores en el aula sobre la experiencia educativa al contar con estudiantes con discapacidad auditiva. ¿Quiénes eran estos actores? Eran los docentes, los estudiantes con discapacidad auditiva y los compañeros de estos estudiantes. A estas personas se les aplicó una entrevista semiestructurada en la cual se exploró sobre sus percepciones al desarrollo de una clase en el aula contando con personas con discapacidad auditiva. Para los docentes y para los estudiantes oyentes, se les desarrolló la entrevista de manera virtual a través de un enlace de conexión por una plataforma, y para posteriormente poder transcribir la información. A las personas con discapacidad auditiva se les aplicó de manera escrita, guiados por el investigador que les dije al principio que era sordo bilingüe, para resolverles las inquietudes.
Estas entrevistas luego fueron transcritas, codificadas y se extrajeron las categorías emergentes para poder hacer el análisis interpretativo de la información. En la fase 2 de la metodología, ya esta fase fue el desarrollo tecnológico de la aplicación y se hizo una aplicación web para la comunicación mediante la tecnología Speech to Text. Esta fase de la investigación fuimos apoyados por un ingeniero de software y su estudiante en la modalidad de proyecto de grado, que eran pues las personas que tenían el conocimiento para desarrollar esta parte del proceso de investigación. Para ahondar un poco más en la metodología de la fase 2, tenemos que esta se realizó en 4 fases. Dentro de esas 4 fases, primero voy a presentar un glosario para que podamos entender un poco más el desarrollo de estas fases. Primero, Speech to Text es una disciplina de la inteligencia artificial cuyo objetivo es transcribir audio o voz a texto. Los diagramas UML son una herramienta que ayuda a capturar mediante un conjunto de símbolos y diagramas para comunicar la idea de un sistema. El front-end es la parte frontal del sitio web o la aplicación que incluye los fondos, los colores, el texto, las animaciones o los efectos. El back-end es la parte del desarrollo web que se encarga de toda la lógica para que la página web funcione, como por ejemplo la comunicación con el servidor. Los WebSockets son tecnología avanzada que hace posible abrir una sesión de comunicación interactiva entre el navegador del usuario y un servidor. La API es una interfaz de programación de aplicaciones. Base de datos NoSQL es una base de datos no relacional de alto desempeño. El React.js, Express.js y el Socket.io son librerías para crear interfaces de la aplicación. Y el Closed Caption es un sistema que consiste en convertir el audio en texto e insertarlo de manera que aparezca en la pantalla. Entonces, volviendo a las fases, entonces la metodología en la fase 2 se desarrolló en 4 pasos. El primero fue la realización del levantamiento de los requerimientos del proyecto bajo la asesoría del investigador sordo bilingüe, en el cual se tuvieron en cuenta los resultados que se obtuvieron de la fase cualitativa respecto a las percepciones para poder planificar y definir los requerimientos de la aplicación. Como segunda medida, se construyó la arquitectura de la aplicación, se diseñaron los diagramas UML, el modelo de datos y se construyeron las interfaces gráficas del usuario. Como tercer paso, se desarrolló la aplicación web, en el cual se construyeron las vistas gráficas del front-end de la aplicación y su conexión con el back-end, haciendo uso de la tecnología de WebSockets, la cual permitió el intercambio de datos en tiempo real. Y finalmente se crearon los módulos de la interfaz gráfica. Estos módulos contenían chat, usuarios conectados, levantar la mano, visualizar intérpretes, exportar la transcripción, compartir videos, compartir pantalla, compartir archivos y pizarra. Ya en la fase de resultados, tenemos que para la fase 1 se realizaron 24 entrevistas, 8 a docentes, 8 a estudiantes oyentes y 8 a estudiantes con discapacidad auditiva. Y al analizar los datos, surgieron 5 categorías emergentes. Dentro de estas categorías emergentes encontramos la categoría de actitudes, la cual trata acerca de las actitudes que tenían los diferentes actores al momento de desarrollar una clase en el aula. Los docentes mostraron que ellos decían que tenían actitud positiva frente al estudiante con discapacidad y que siempre estaban prestos a mejorar el proceso educativo. Sin embargo, ellos percibían que los estudiantes oyentes tenían actitudes de discriminación frente a los oyentes, frente a los de discapacidad. Por su parte, los estudiantes oyentes, ellos sentían que los trataban como igual. Y los estudiantes con discapacidad auditiva no se sentían discriminados, pero sí afirmaban que percibían que había un desconocimiento tanto de los compañeros como de los profesores sobre lo que es una persona sorda y por lo tanto no tenían claros cómo desenvolverse frente a ellos y la situación. En cuanto a estrategias, esta categoría indagaba acerca de las estrategias que se empleaban en el aula para
desarrollar la clase, y los docentes refirieron que ellos ensayaban diferentes estrategias, principalmente visuales, y que adicionalmente se hacían asesorías adicionales a las personas con discapacidad. Este aspecto fue ratificado por los oyentes, quienes se manifestaron en el mismo aspecto. Sin embargo, los estudiantes de discapacidad auditiva sentían que no se usaba ninguna estrategia y que eran ellos quienes debían poner todo el esfuerzo de su parte para poder comprender lo que se les daba en clase. En cuanto a las dificultades que expresaron los grupos, todos los actores estuvieron de acuerdo en que la principal dificultad es la comunicación, solo que desde dos puntos de vista diferentes. Los oyentes, tanto profesores como estudiantes, decían que la principal dificultad era que ellos no dominaban la lectoescritura del español como segunda lengua, y los discapacitados decían que la dificultad era que las personas oyentes no conocían el lenguaje de señas. En cuanto a herramientas, se indagó acerca de qué herramientas sugerirían ellos que fueran necesarias para desarrollar mejor la clase en el aula. Los docentes y los oyentes sugirieron el desarrollo de herramientas tecnológicas de lectoescritura que mejoraran los procesos educativos. Sin embargo, las personas con discapacidad expresaron que su preferencia sigue siendo el lenguaje de señas, por lo tanto se necesitaría de intérpretes. Y ya indagando acerca sobre los procesos para hacerlos más inclusivos, los actores coinciden en que las universidades no tienen adecuados procesos de inclusión, que solo se quedan en señalizaciones, en imágenes con lenguajes de señas de cómo se dicen algunas palabras, pero que para los procesos educativos no hay estrategias, y recomiendan que las personas con discapacidad auditiva deben ser evaluadas al ingreso de la institución, de tal manera que se puedan determinar cuáles son las barreras que pudiera presentar para su aprendizaje, y que estas personas puedan ser niveladas en esas barreras, puedan superar esas barreras para que accedan ahí sí al aula de clase sin tantas limitaciones. Esta imagen no me está proyectando, no sé si ustedes la ven bien. Estos eran los resultados de la fase 2 de la aplicación, donde se especificaba que se estaban utilizando el desarrollo para cada una de las 4 fases propuestas, donde se utilizó el sistema Mongo como el lenguaje no SQS para el almacenamiento de la información, y se hizo en un lenguaje JavaScript. Esto dio como resultado la aplicación web llamada COMIN, que son las iniciales de comunicación inclusiva. Acá en esta diapositiva podemos ver una imagen de la arquitectura principal de la aplicación, la cual fue dividida en 3 capas. Una primera capa, que es la capa de presentación, la capa intermedia, que es la capa de las aplicaciones, y la tercera capa, que es la capa de la base de datos. Estas imágenes ya son de cómo se ve la aplicación en la vida real. Si ustedes la pueden ver, es una aplicación muy parecida a las que utilizamos nosotros para la comunicación virtual actualmente, donde vemos que en la pantalla negra es la vista de conexión al aula virtual. En esa pantalla negra es donde pueden aparecer las personas cuando comparten cámara, cuando se comparten documentos, cuando se comparten videos, aparecerán en esta pantalla. Y al lado izquierdo se encuentran los diferentes como iconos para dar clic a las diferentes funciones, como son levantar la mano, compartir, el micrófono, la cámara, etcétera. Adicionalmente, si ustedes ven en la imagen de la izquierda inferior, aparece la barra horizontal donde se encuentra el sistema Closed Caption. Este sistema pues va escribiendo en tiempo real lo que los participantes vayan diciendo. Y en la imagen del lado derecho superior se encuentra una ventanita donde se ve una persona. Esta persona es el intérprete. Entonces, a pesar de que esta es una aplicación para uso en tiempo real dentro del aula, o sea, no es para conexión remota, sino para conexión de todos en el aula, el intérprete sí puede conectarse de manera remota en caso de que sea requerido, para facilitar la comunicación
tanto del estudiante como de sus compañeros y profesores. Y ya finalmente al lado derecho, donde están las pantallas, el lado blanco, ahí va quedando el registro transcrito de toda la reunión. Todo lo que se diga en ella, con el nombre que se hayan ingresado las personas al aula, va a quedar registrado ahí y tiene un espacio para digitar en la parte inferior para las personas con discapacidad auditiva, para que ellas puedan digitar lo que se está diciendo. Entonces, y esto se puede exportar al final en PDF. Ya para la discusión, pues tenemos que las instituciones de educación superior tienen grandes limitaciones para la inclusión en el aula. La persona con discapacidad auditiva representa una minoría cultural que cuenta con diferentes formas de comunicarse, como ya se los había mencionado, pero sin embargo, el ideal es que fueran bilingües para que puedan disfrutar de ambas culturas, la cultura sorda y la sociedad de todas las personas oyentes. Debe tenerse en cuenta también para desarrollar cualquier estrategia en el aula las percepciones de los actores para así poder determinar cuáles son las barreras y ofrecer las mejores estrategias educativas y disminuir las barreras de aprendizaje. Según la literatura, Molina y Radelli y colaboradores dicen que una de las principales limitaciones para que las personas con discapacidad auditiva accedan a la educación superior es la dificultad en la comunicación. Eso va en consonancia con lo que encontramos en nuestro estudio y ellos lo atribuyen a la ausencia de bilingüismo. Por lo tal, se determina que la enseñanza del español debería ser una prioridad desde la educación básica. Tal y como lo dice la legislación colombiana, lo que necesitamos es que esto se aplique, ya que existen diferentes métodos para enseñar el español o el idioma nativo como segunda lengua y debe hacerse por personal especializado, que pues no se cuenta con mucho personal especializado en esta área en el país. Precht también dice que a pesar de que la opción preferida por las personas con discapacidad auditiva señantes es la que ellos puedan seguirse comunicando por lenguaje de señas, se debe tener en cuenta que como hay escasez de intérpretes, una app que contenga tecnología speech to text para comunicarse les permitirá hacerse más independientes y comunicarse con el resto del mundo en tiempo real. En conclusión, tenemos que contar con una herramienta de software para la educación en personas con discapacidad auditiva. Busca que el estudiante logre adquirir los conocimientos impartidos en sus clases y tenga la posibilidad de entablar una comunicación bidireccional tanto con su docente como con sus compañeros de clase. Y estudios futuros ya deberían evaluar la efectividad de esta aplicación web en una aula, en un entorno de la vida real. Muchas gracias por su atención.